29 de mayo del año 1453. El amanecer sobre Constantinopla se tiñó de humo y fuego. Tras los muros milenarios de la ciudad, una joven princesa de apenas 15 años observaba cómo las murallas más poderosas del mundo se resquebrajaban bajo el rugido de los cañones otomanos. Su nombre era Teodora Paleóloga, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo su destino, sino el curso mismo de la historia. En las siguientes 72 horas, el joven conquistador Mehmed II, de solo 21 años, tomaría una decisión que desconcertaría a sus enemigos. Asombraría a sus propios hombres y dejaría una huella imborrable en las crónicas del Imperio Otomano. Esta es una historia donde el poder y la misericordia se entrelazan. Donde la caída de un imperio dio origen a otro. Y donde la crueldad esperada se transformó en un gesto que aún hoy desafía la lógica de la conquista. En la primavera de 1453, el Imperio Bizantino era apenas una sombra de su antigua gloria. Constantinopla, la ciudad que durante más de 1000 años había sido el corazón del mundo cristiano, estaba sitiada por 80.000 soldados otomanos, apoyados por más de 200 naves y una artillería sin precedentes. El sonido de los cañones hacía temblar la tierra. Las gigantescas bolas de piedra, de más de 500 kilos, abrían grietas en los muros de Teodosio, los mismos que habían resistido a persas, árabes y cruzados. Dentro de la ciudad, apenas 7.000 defensores resistían lo inevitable. Griegos, genoveses y venecianos luchaban hombro a hombro, sabiendo que el fin estaba cerca. Los templos repicaban sin cesar, las procesiones recorrían las calles, y miles de ciudadanos buscaban refugio en la Basílica de Santa Sofía, orando por un milagro que nunca llegaría. En el Palacio Imperial, la familia paleóloga aguardaba su destino. El emperador Constantino XI, sin esposa ni herederos, sabía que moriría defendiendo la ciudad. Entre sus familiares, una joven destacaba por su serenidad y educación, la princesa Teodora, nacida entre mármoles, criada en los salones dorados del gran palacio y educada en griego, latín y música sacra. Aquel día, la historia decidió que su linaje terminaría, pero no de la forma que todos temían. En el campamento otomano, Mehmed II contemplaba la ciudad que había jurado conquistar desde su infancia. A sus 21 años, había heredado no solo un imperio, sino una misión: completar lo que ningún sultán había logrado, derribar las murallas de Constantinopla y proclamarse heredero de Roma. Mehmed no era un bárbaro movido por la sed de sangre, era un estratega, un políglota, un hombre obsesionado con la historia de Alejandro Magno y Julio César. Su ambición era convertir Estambul, nombre que daría a la ciudad, en el centro del mundo. Pero para lograrlo debía primero destruir el último símbolo de la cristiandad oriental. La víspera del asalto final, Mehmed ofreció una rendición honorable. Si el emperador entregaba la ciudad, nadie sería dañado. La respuesta fue el silencio, y la preparación para morir. Al amanecer del 29 de mayo, los tambores otomanos hicieron retumbar el aire. El rugido de decenas de miles de voces clamó Allahu Akbar. Y Constantinopla tembló. El ataque comenzó antes del amanecer. 3 oleadas de soldados se lanzaron contra los muros. Los primeros murieron bajo la metralla, los segundos lograron avanzar. Pero fueron los genízaros, la élite del ejército otomano, quienes abrieron la brecha final. Una puerta secundaria, olvidada por los defensores, quedó sin cerrar. Por ella entraron los primeros invasores, levantando el estandarte del sultán sobre los muros internos. La noticia se extendió como una llama. El emperador Constantino XI se quitó las insignias imperiales, tomó su espada y se lanzó al combate. Jamás se volvió a ver su cuerpo. A las 8 de la mañana, Constantinopla había caído. La ciudad, que había sido el faro de la civilización durante más de un milenio, se convirtió en un infierno. Las calles se llenaron de fuego, gritos y sangre. Miles fueron ejecutados o esclavizados. La cúpula dorada de Santa Sofía se convirtió en prisión para los que buscaban refugio. Entre ellos, la princesa Teodora, disfrazada por su madre como una simple sirvienta, trataba de esconderse entre las sombras. Horas después, el sultán Mehmed II entró triunfante en la ciudad. Montado sobre un caballo blanco, cruzó la puerta de Adrianópolis mientras sus soldados lo aclamaban. Al llegar a Santa Sofía, desmontó, tomó un puñado de tierra y la dejó caer sobre su turbante, símbolo de humildad ante Dios. Luego, ordenó convertir la basílica en mezquita y, sorprendentemente, detuvo el saqueo. Solo había pasado un día. Las tropas esperaban 3.
Mehmed sabía que si quería gobernar Roma desde Oriente, debía conservar a sus habitantes, no exterminarlos. En medio del caos, fue informado de que una joven de noble linaje había sido hallada en el palacio imperial, disfrazada de sirvienta. Cuando Teodora fue llevada ante él, los testigos describen un silencio absoluto. El conquistador observó a la joven con curiosidad, no con deseo. Preguntó por su origen, por su familia y por su educación. Al saber que era descendiente directa de los paleólogos, ordenó algo impensado. Que fuese liberada. No como esclava. No como concubina. Sino como ciudadana libre, bajo protección del Estado. A la joven se le asignó una residencia, un salario y el derecho a continuar practicando su fe cristiana. Un gesto que desconcertó tanto a sus soldados como a los cronistas europeos. Pero Mehmed no actuaba por piedad. Actuaba por visión. Necesitaba la legitimidad del antiguo imperio para convertirse en el nuevo César de Roma. Y proteger a una princesa bizantina era un mensaje político, el heredero de Bizancio era él. Teodora vivió 3 años bajo la protección del sultán. Fue testigo de la transformación de su ciudad. Las iglesias coexistiendo con mezquitas, los eruditos griegos integrándose en la administración otomana, los manuscritos antiguos siendo preservados por orden del mismo Mehmed. En 1456, se le permitió viajar al Peloponeso, donde finalmente se casó con un noble menor y murió en libertad, lejos del esplendor que había perdido. Durante siglos, su historia fue silenciada. Los cronistas occidentales preferían presentar al sultán como un tirano. Los cronistas otomanos, como un guerrero infalible. Pero los documentos hallados en los archivos de Estambul narran otra historia, la de un gobernante que comprendió que la fuerza sola no basta para sostener un imperio. Mehmed no solo destruyó Bizancio, también lo absorbió. Preservó su cultura, su administración y a su pueblo. Y con ello cimentó el imperio otomano que perduraría casi 500 años. Así terminó la ciudad que fue el corazón del cristianismo oriental. Y así comenzó un nuevo imperio que uniría Oriente y Occidente bajo una misma bandera. La historia de la princesa Teodora y del sultán Mehmed II nos recuerda que la grandeza y la barbarie pueden convivir en el mismo hombre. Que la conquista no siempre significa destrucción y que incluso en medio del caos, algunos gestos de humanidad pueden sobrevivir al paso del tiempo. Porque a veces, los vencedores necesitan a los vencidos para dar sentido a su victoria. Y entre las ruinas de Constantinopla, la misericordia de un joven conquistador se convirtió en el primer acto de un nuevo mundo.